recordándole, hermanos, que mientras tengamos esta emergencia, este distanciamiento, mantendremos estos 3 servicios. Dios quiera que ya para el mes de enero podamos comenzar con la escuela dominical, Dios mediante. Ahora solamente estamos con las parejas de 10 a 11, pero gracias igual por su asistencia. El día miércoles también a partir de las 7 de la noche le invitamos a otro servicio. Por Zoom también tenemos predicaciones. El día sábado, 7 de la mañana, sería bueno que se una para el culto de acción de gracias y oración. Es muy importante, hermanos, en donde damos gracias a Dios por todo y tenemos peticiones de oración específicas y vemos cómo Dios ha escuchado a través de ese tiempo, hermanos. También quiero agradecer a los hermanos que de alguna manera siguen colaborando. Estamos en la parte posterior al edificio en construcción. El proyecto detrás es un dispensario médico. Queremos tener atención a todo trance gratuita a la comunidad y a los hermanos. Aquí en la iglesia hay muchos profesionales de la salud que me han dicho que quieren poner su contingente para de su tiempo dar una parte y pues dar atención médica a la comunidad. Así que sigan orando por eso. El día de ayer, en el culto de oración, daban gracias y también sus testimonios, y por ahí una persona decía que ustedes saben que por esta pandemia muchos perdieron el trabajo y nos decía que tenía problemas laborales. Y bueno, pues oramos por esas personas. Y después que se terminó el culto por vía telefónica, una de esas personas dijo: pastor, me despidieron intempestivamente, me dieron una indemnización, no es justo lo que realmente tenían que darme, pero con mi esposo acordamos este momento a dar para la puerta. Es una puerta metálica de más de 4 metros, entonces miren, como los macedonios, ¿no? Dieron en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, estando a veces en angustia y en tribulación. Es solamente el amor a Dios. Es la única manera como hemos hecho todo esto, es con su aporte. Así que gracias a todos los hermanos que son sensibles a la necesidad de la obra. Bueno, hermanos, quisiera que vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses, donde diga 2 Tesalonicenses. Gracias a los hermanos que están siendo fieles. Segunda de Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento, antes de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer apenas 2 versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver los versículos 3 y 4, nada más. Amén. A medida que sigue encontrando esta cita bíblica en reverencia a la palabra de Dios, nos vamos a poner de pie, vamos a dar lectura juntos esos 2 versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. A la cuenta de 3, todos juntos leemos pausadamente. 2, 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Permítame hacer una corta oración antes del mensaje. Señor amado, quiero en esta noche pedirte el poder de tu Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto y poder dirigirme de esta manera a tu iglesia, para que tu iglesia pueda entender más de tu plan maravilloso que está en las Escrituras, pueda conocerte más, pueda obedecerte, deleitarse, Señor, sirviéndote y sobre todo hacer el propósito digno de crecer y madurar en el conocimiento tuyo y ser útiles en la obra del Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí en tu iglesia. Bendice este tiempo de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. El tema de esta noche es el gozo de tener en la iglesia cristianos fieles y diligentes. Amén.
¿Cuántos de ustedes se gozan cuando dentro de su hogar tienen hijos que son fieles y son diligentes, son responsables, ¿no? Que no pasan el tiempo en vano conversando con unos buenos amigos? Yo tengo unos buenos amigos que son médicos, lamentablemente por circunstancias de la vida se divorciaron y quienes pagan las consecuencias son los hijos. Entonces, preguntando por estos amigos que se divorciaron por los hijos, me dice, lamentablemente el mayor está siguiendo medicina, pero parece que va a salir con mucha especialización porque en cada año pasa 2, o sea, pierde un año, ¿no? Entonces está en cada ciclo 2 años, 2 años. ¿Y cuál es la razón? Es el costo, hermanos, es ver la irresponsabilidad, y es una carrera totalmente larga, y que vaya perdiendo en cada ciclo 2 años es tremendo, ¿no? ¿A quién de ustedes como padre le gusta que haya tenido hijos negligentes, irresponsables, que no sean fieles con los estudios, que hagan todo a última hora, que sean improvisados, llamados la atención? Entonces, hermanos, sí el asunto sí es bastante difícil. Igual es en la iglesia, hermanos. Dios nos llamó para servirle. Hermanos, y estamos al servicio del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Dios de Dioses, de la primera autoridad. ¿Quién de ustedes no quisiera trabajar de la mano del presidente de la República del Ecuador o de cualquier autoridad grande? Yo sé que algunos no tienen mucho acercamiento a los gobiernos, a la política, pero ¿quién no quisiera trabajar con una persona que esté en un alto puesto? Nosotros somos siervos de Dios, dice la Biblia. Apenas conocemos a Cristo, nos transformamos en siervos de Dios, al servicio de Dios y de la gente. Es más, somos esclavos de Dios y siervos de la gente. Estamos para servir. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Entonces, qué gozo, hermanos, cuando vemos dentro de la iglesia personas fieles a Dios, a su obra, y muy diligentes, muy responsables en todo lo que se hace. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, aquí en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, del verso 13, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Qué agradecido que estaba de esa iglesia. Dice, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué va pasando con la fe? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Van creciendo en amor, van creciendo, hermanos, en conocimiento. Dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? ¿Están leyendo? ¿Por vuestra qué? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire cómo el apóstol Pablo está gozoso. Hermano, donde quiera que va, hermanos, dice aquí, nos gloriamos de ustedes, porque les vemos que van creciendo. Es más, damos siempre gracias a Dios por vosotros, como es digno, porque son personas dignas de agradecimiento, de gratitud. Hermanos, qué gozo es tener en la iglesia cristianos fieles y diligentes. Pero ¿cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la razón? Primero quiero, hermanos, saber qué es el gozo. ¿Por qué tenían gozo? Hermanos, cuando vamos al diccionario vemos que gozo es esa paz acompañada de contentamiento. Eso produce todas las cosas buenas. También es un sentimiento de alegría, un sentimiento de complacencia. Produce paz, gusto, algo que agrada, que da beneplácito. Tenían gozo con esa iglesia. Y lo mismo debería decir un pastor, un obrero, un siervo de su iglesia. Ver con la fidelidad, hermanos, que la gente viene acá. Hermanos, es cierto que el virus está presente, pero por esa razón, hermanos, mantenemos las reglas que nos han pedido. Debería haber más asistencia. Mire, este templo está hecho para 400 personas cómodamente sentadas. Si hablamos del 30%, estamos hablando de un servicio mínimo de 120 personas cada servicio. Y en este momento estamos como unos 30 apenas. Quiere decir que faltan como 90 todavía. Pero me gozo porque los 30 que están aquí son fieles. El Señor se gozaría aún por uno que se hubiera arrepentido y buscar a Dios. Pero no podemos conformarnos con eso. Toda la iglesia realmente debería ser fiel.
para sentir ese gozo inefable. Y el gozo realmente, ¿quién va a sentir? Es el Señor, porque es su obra, porque es su iglesia. ¿Sabe lo que significa la palabra fiel? Significa leal, que inspira, que da confianza. Una persona fiel es una persona exacta, conforme a la verdad, cumple con las normas, es responsable. Y la palabra diligente es pronto, cuidadoso de ejecutar alguna cosa que ha sido delegada. Hace y entrega a tiempo los trabajos con calidad y excelencia. Y lo mismo, y cuánto más en la obra del Señor. Hermanos, yo entiendo que son corona del pastor, especialmente hablando por un pastor como su servidor en todas las iglesias. Cuando hablamos de corona, son personas, hermanos, que uno siente paz y gozo, producto del trabajo, a veces de años, de un líder, sea de cualquier ministerio, sea de los jóvenes, sea de las mujeres, de cualquier, hermanos, servicio, de un obrero. Hermano, se siente gozoso cuando los discípulos comienzan a trabajar con interés, con responsabilidad, con pasión en la obra del Señor. Lo hacen en todo momento, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier circunstancia, sin escatimar ningún esfuerzo físico o material. No ponen pretexto, no se desaniman, no se echan para atrás, no retroceden, no se vuelven otra vez al mundo y anhelan de todo corazón servir incondicionalmente a cambio de ver almas salvadas, almas transformadas. Mire, ¿cómo no gozarse si dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Cómo no gozarse cuando vemos aquí en la iglesia personas nuevas buscando de Dios de todo corazón? No por la religión, sino por Dios. Hermanos, esto produce gozo realmente, porque vemos que hay personas que de todo corazón buscan a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Decía el apóstol Pablo, cómo es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Para eso es la iglesia, para crecer en el conocimiento de la palabra. En otros tiempos, hermanos, asistíamos a iglesias sin la Biblia, solamente por dar gusto a un culto, a un rito, a una ceremonia. Párate, siéntate, híncate, haz ademanes, levanta las manos, baja las manos, haz señas, haz veñas, pero eso no es crecer espiritualmente, eso es un rito. Se crece a través del conocimiento de la palabra. Por eso es que cada uno debe hacerse de una Biblia y traer la Biblia acá, porque si usted viene sin Biblia, hermanos, difícilmente va a crecer. Difícilmente va a crecer. Cuando uno trae la Biblia, subraya, tome apuntes, abajo pone observaciones. Dios mío, no se acuerda de la palabra de Dios. Mire, hay un dicho que siempre hacemos acuerdo a la congregación. Dice: lo que oigo me olvido. Lo que oigo me olvido. Lo que veo me acuerdo, pero lo que hago aprendo. Hermanos, y cuando leemos la palabra de Dios, la ponemos por obra, aprendemos y empezamos a crecer y a madurar. Por eso es que la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, porque mire, salen de aquí y se olvidan. Tal vez el mensaje le impacta por unos pocos días y se olvida. Pero si usted, hermano, tomó notas, le puso interés, va a crecer. Para eso es la iglesia. Y ahí es cuando produce gozo, hermanos, al Señor y al siervo de Dios. Hermanos, ¿qué hay que hacer para ser esa clase de cristianos? Cristianos fieles, cristianos que crezcan, que produzcan fe. Voy a ser corto en el mensaje de esta noche. Número 1, como vimos aquí en el verso 3, tenemos que crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, ustedes saben que la palabra fe, hermanos, no es superstición, no es casualidad, a lo mejor fuerza, no. La palabra fe es igual a confianza en la palabra de Dios y su fidelidad. Ustedes saben lo que dice Romanos 10:17, y si no, por un momentito vamos allá. Romanos capítulo 10, verso 17. 10:17. Para el cristiano fiel y maduro es conocido este pasaje. Romanos 10, verso 17 dice, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, ¿ah? Y el oír por la palabra de Dios.
Lo que está diciendo, hermanos, este libro, que la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene la inteligencia y el conocimiento, de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que le hace sabio al sencillo, al que desconoce. Entonces, hermanos, cuando se goza uno, cuando la iglesia, hermanos, empieza a ser fiel y diligente, cuando empieza a crecer en la fe. Ya les he dicho, hermanos, no es que tomes esa agüita con fe y verá cómo se cura. No, hermanos, eso es casualidad. Fe es conocer a Dios a través de su palabra, tener convicciones, hermanos, estar seguro de lo que se cree, conocer lo que está escrito, hermanos, y vivir de acuerdo a lo que está escrito. Eso es fe. Por eso es que el apóstol Pablo estaba, hermanos, feliz con la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué dice aquí, hermanos? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Cada día vas conociendo más de la Biblia. Ya no tienes ya esa preocupación. A ver, Tesalonicenses, Crónicas, oh, Dios mío, Ageo y Hebreos, ¿dónde está? Hijo de una, ya sabe, hermanos. Ya se sabe de memoria cuántos versículos, lo ha atesorado en su mente, en su corazón, para confrontar el momento del pecado, de la tentación, para dar un consejo sabio, para exhortar con sabiduría a través de la Biblia, porque ha crecido en la fe. Hermanos, buscando la madurez, sin conformarnos con el solo hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Hermanos, no podemos quedarnos como bebés recién nacidos. Tenemos que aprender a crecer y a madurar. Hermanos, por lo menos en mi caso, y creo en la mayoría de ustedes, cuando han tenido un bebé, ¿cómo nos hemos preocupado por cuidarles, hermanos? Que estén bien aseados, que estén limpios, que estén cómodos. El alimento a cada momento, cuando llora les estamos atendiendo con el seno de la madre, o si no, pues comprando el mejor alimento para el bebé, cuidando que no se caiga, limpiándole cuando tiene sus necesidades. ¿Cómo le alimentamos con el cariño, con el amor? Hasta cuando le vemos crecer. Eso hace la iglesia. Pero lamentablemente, hermanos, muchos se quedan como bebés. No se dejan, hermanos, que les cuidemos, que maduremos. Muy poco caso, hermanos, hacen a la palabra de Dios. Muy pocos se congregan. Entonces, ¿cómo pueden crecer? Se conformaron solamente con haber invitado a Cristo como Señor y Salvador. Se conformaron solamente ser salvos, saber que si mueren van al cielo. Pero no han crecido, hermanos. No producen gozo, no son fieles a la obra del Señor. Es como los hijos, les alimentamos con todo. Es más, le alimentamos hasta con comida chatarra, se ha vuelto obeso, pero inútil. Dios no quiere eso. Tenemos que aprender a crecer y madurar. Vamos a Lucas capítulo 5 y al verso 22. Mire el Señor Jesucristo. Apenas 12 años de edad. Hermanos, cuando va a Jerusalén a la fiesta a adorar, se pierde por 3 días al regreso. Sus padres desesperados le buscan entre los suyos, entre la caravana que venía desde Galilea. No lo encuentran, regresan a Jerusalén. ¿Dónde lo encontraron, hermanos? En el templo, discutiendo con los sacerdotes, contestando preguntas y haciendo preguntas con los doctores de la ley. 12 años. ¿Y cómo está tu hijo, hermanos? Pegado al celular, todo un tonto, lleno de cosas que le han taladrado los sesos. Y no ha crecido para nada. Ese es el problema, hermanos. Simple, sin razón, ignorante. No podemos quedarnos así. Hermanos, perdón, cada vez que viajo yo me llevo un libro. En ida y vuelta yo me leo un libro. Entre que espero las 2 horas ahí sentado hasta que salga el vuelo, las 4 horas mínimos del vuelo más cercano, hermanos, ya son 6, 7 horas. Y 7 horas de regreso. Hermanos, y ahora veo que solamente yo estoy con el libro, la mayoría de la gente está con el celular idiotizado, hermano. Hermanos, cuando uno va y ve a un norteamericano, un europeo, hermanos, y van en los buses, y van, hermanos, así, de pie, agarrados ahí de ese tubo, y hermanos, y van leyendo. Nosotros no tenemos esa costumbre. Por eso es que no crecemos. Por eso hay tanta ignorancia.
Perdón por estas palabras. Pueden ser vulgares, pero son reales. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, cuando su madre le vio y su papá ahí discutir con los doctores de la ley, deben haber quedado impresionados. Por eso dice que su madre guardaba todas estas cosas en el corazón, quedaba sorprendida, hermanos. Ahora los padres se quedan sorprendidos porque son buenos para nada. Hermanos, tenemos que crecer. Es por eso que usted puede ser llevando a cualquier viento de doctrina. Va a esas iglesias llenitas donde solamente esperan, hermanos, milagrerías y cosas espectaculares. Pero de Biblia nada. Nada absolutamente. Efesios capítulo 4, verso 13. Nuevo Testamento. La carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 13. Hermanos, ¿para qué cree que Dios puso, hermano, dentro de la iglesia siervos? ¿Por qué cree que dio dones para el servicio? ¿Por qué crees que puso pastores, maestros, evangelistas? ¿Por qué? Para el crecimiento, hermano suyo. ¿Y cuál es la razón? En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos tengamos un mismo sentir, que todos hablemos un mismo idioma. Hermano, que si nosotros aquí predicamos, hermanos de la gran comisión, que hay que ganar almas todos los días, todos estemos de acuerdo. Hermanos, que si aquí se habla de separación, separados del mundo, todos estemos de acuerdo. Que si aquí en esta iglesia se habla del diezmo, todos estemos de acuerdo. Eso es la unidad de la fe, del conocimiento. Que todos tengamos el mismo conocimiento. Y del conocimiento del Hijo de Dios, que sepamos que Él está vivo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que a Él le servimos. Todo eso debe conocer la iglesia, hermanos, para que lleguemos como a Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, lo que anhela la iglesia, hermanos, es que todos ustedes a través del conocimiento de la palabra, hermanos, lleguen a conocer a Cristo y le imiten a Cristo con su carácter y con su testimonio. Capaz que cuando le vean ir por la calle digan, ahí va un cristiano, un Cristo pequeño es lo que significa, porque está imitando a Cristo en su conducta, porque ha crecido. No es que le critiquen, dice que ese es cristiano, pero ¿cómo se comporta? Eso no produce gozo. Nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es crecer y madurar para poder ser útiles a su iglesia, aún a la familia y a la humanidad. Hermanos, los inútiles están acabando, hermanos. Son los que toman caminos cortos y vemos ahí la corrupción. Quieren enriquecerse de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo. Pícaros, astutos, hermanos. Y toda la gente que no tiene conocimiento les apoya. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Primera de Corintios 2, verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, los que han alcanzado madurez van a buscar el conocimiento, van a buscar más, van a querer ser más sabios. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No la sabiduría de este mundo, es la sabiduría de la palabra de Dios. En mismo Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 20 dice, Primera de Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Oiga, qué terrible es toparse con gente adulta y preguntan cosas tan sencillas, cosas tan elementales que digo, Dios mío, y hacen preguntas y repreguntas, parecen niños. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y la única manera de ser maduros en la manera de pensar es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Mire, todos los días tenemos un altar familiar con la familia, no la redundancia.
De Proverbios, un solo versículo, ¿cuánta sabiduría hay? Un pequeño estudio de unos 5 minutos, unos 10 minutos, 15 para orar. Y poco a poco van alcanzando la madurez. Se va generando esa hambre y sed de conocer más. En Hebreos capítulo 5, el verso 14. Hebreos 5, verso 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? De la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, ¿sabe cuánto trabajo cuesta sencillamente discernir el bien y el mal? Hay que ser maduros para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, aunque usted no lo crea. A pesar de que por conciencia sabemos lo que es malo y lo que es bueno, la inmadurez siempre nos lleva la tendencia a hacer lo malo. Solamente la gente madura tiene el carácter para hacer lo bueno. A los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo han alcanzado madurez? Porque tienen los sentidos ejercitados. Hermanos, este cerebro es un músculo que debe ser ejercitado. Si no, termina solamente hueso y pellejo, hermano, cuando no haces ejercicio. Hermanos, la lectura es importante, es necesaria. Mira, cuando tú lees la Biblia, hermanos, tú te imaginas los personajes, los lugares, las circunstancias, el propósito de Dios. Pero qué fácil es ver la telenovela Jesús. Qué fácil es ver la telenovela Noé. Y de eso viven los cristianos ahora. Pero cuando lees la Biblia, cuando investigas, tienes un auxiliar al lado, hermanos, ves todas las cosas en su realidad, vas creciendo, vas madurando. Qué triste cuando el esposo dice, léeme la Biblia. Oremos. Da orando vos. No, hermanos, es una persona que no ha crecido. La palabra de Dios nos exhorta, nos amonesta a no ser niños. Peor, a quedarnos como niños. Nos ordena literalmente a crecer y a madurar. No podemos tomar alimento sólido porque ni dientes espirituales nos han salido. A un bebé recién nacido, pura leche, eso es todo. A los 4 o 6 meses se le da papilla porque no tiene dientes todavía. Al año, a los 2 años, recién se le da unos pedacitos de pollito porque ya puede masticar. Pero espiritualmente usted está aquí a 10, 15, 20 años, ni dientes espirituales le ha salido. Por eso no puede masticar algo más sólido. Se ha conformado solamente con la leche, anda con biberón, anda con pañales y gateando espiritualmente. Eso dice la Escritura. Pero Dios no quiere eso. Eso no le produce gozo al Señor ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque no son cristianos fieles en crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. Mire, antes de estar desperdiciando el tiempo, antes de estar cuestionando la palabra de Dios, sin conocer, porque eso hace a la gente. Hermanos, dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? Hermanos, sin conocer, se ponen a discutir y hasta dan la vida. No, hermanos. Una persona que conoce, hermanos, es tranquila, procede con cautela, con prudencia, no pelea con nadie. Es más, no se pone frente a frente con un necio. El sabio se aparta. Eso es todo. Y hay gente que tiene su manera de pensar. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo vi en la televisión lo que dijo el otro y nunca dice, la Biblia dice. Hermanos, una buena predicación es cuando el pastor o el predicador dice, perdón la redundancia, la Biblia dice. No es que yo digo o dice el hermano o pasado esto o aquello, circunstancias presentes. Me acuerdo de un pastor, hermano, nunca discutía con nadie. Y cuando escuchaba tonterías de la gente, solamente se ponía así. Y decía, muy interesante. Nada más. Y entonces decía, qué tontería lo que dice este hombre. Pero él decía, muy interesante lo que dice. Y cuando decía muy interesante es porque era una tontería, hermanos. Y a veces decimos solamente cosas muy interesantes nosotros. No debe ser así.
Tenemos que hablar con inteligencia. Por eso dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de perder el tiempo, hermanos, en las redes sociales, con la gente, en conversaciones que no convienen, que hacen daño, que generan críticas, que dañan la imagen. Antes bien, hermanos, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que debemos crecer, hermanos, para la honra y la gloria de Dios, no para jactarme de que sé demasiado. Porque la persona humilde, hermanos, que conoce mucho, nunca se jacta. Hermano, toda su madurez, hermanos, es para sentir bien a los demás, para aceptar, aconsejar y guiar. Hermanos, volviendo a 1 de Corintios, capítulo 3, el verso 1. Cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oye, hermano, el apóstol Pablo no podía enseñar más. La gente no entendía, se le dormía. ¿Se acuerdan ustedes que un joven se cayó desde el segundo piso escuchando el mensaje de Pablo? ¿Ah? Se durmió y ¡pac! Se cayó. De orejas, seguro. Y a algunos de ustedes les puede pasar lo mismo. Porque mientras estoy predicando les veo que están así. Hermanos, es claro. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un mensaje sencillo, para que no se duerman. No puedo darles más conocimiento, cosas más sólidas, porque no han madurado, porque no han crecido, porque la única vez que leen la Biblia es cuando vienen acá al templo. Es más, ni aquí tampoco. En Efesios 4:14. Efesios 4:14. Nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:14. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que ir a la Biblia todos los días. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, voy a parafrasear, engañados por las estratagemas de hombres. Se deja engañar porque ese predicador, hermanos, es famoso, es fabuloso, porque hace milagros, porque habla de prosperidad. No, hermanos, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las herejías, tuercen las escrituras, a la gente le contentan con mentiras. La gente no tiene que hacer nada. De plata y Dios hace en cantidades. Usted no tiene que saber la Biblia, solamente de algo y verá cómo Dios le hace favores. No es así, hermanos. Dios no está para dar plata, para dar casa, carro, no, hermanos. Dios a usted le dio inteligencia y sabiduría para que haga todo eso. Dios le ofrece salvación, perdón de pecados, vida eterna. Eso le ofrece, librarle de la condenación. Eso no tiene precio y Cristo lo pagó con su sangre. Pero como somos niños, no conocemos la palabra, vamos de aquí para allá. Hermanos, increíble, había una hermana aquí que era pero fiel los domingos. Cuando un día paso por la avenida Ceballos, hermanos, bajaba del Mall de los Andes, bajando por la Ceballos, como quien se va en sentido a Ingaurco, hermanos. Y paso por la iglesia de Santo Domingo, y sale una hermana que asiste acá a la iglesia, hermanos, y se para al frente y hace así. Digo, ¿es mismo ella? ¿Será que viene acá al culto y después va a Santo Domingo por las dudas? Si aquí no funciona, funciona allá, entonces. Hermanos, es porque no conocen la palabra de Dios y van por el favor, porque el pastor no hace milagros. Hebreos 5, del 12 al 13. Hebreos 5, versos 12 y 13. Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros,
Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oye, hermanos, ya debería ser maestro usted. Debería estar sirviéndole al Señor. Debería estar discipulando, ganando almas. Haciendo algo para el Señor. Ay, hermanos, pero no estamos haciendo nada. Hemos dejado solamente a unos pocos esta tarea. ¿Han escuchado, hermanos, cuando ustedes, miren, cuando dan gracias, en un tiempo de acción de gracias, Señor, damos gracias por el pastor Galito, damos gracias por el hermano Dieguito, por el hermano Majito y por el hermano Denis, amén? ¿Quién más? ¿Por quién más da gracias? Qué bueno sería aquí una lista de gracias por tal, porque están sirviendo. No pueden dejarnos del servicio a unos pocos. Todos tenemos que servir a Dios, ganando almas, discipulando, compartiendo la palabra de Dios, dando buen testimonio. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les siga alimentando y alimentando. ¿Saben, hermanos? Si me están oyendo, no importa. A mí no me gustan las células, porque son los mismos y los mismos y los mismos, años tras año, y cada vez la comida más abundante, cada quien se esmera después del estudio en una cena abundante y no aprenden nada. Es una pérdida de tiempo, años de años con las mismas personas. ¿Sabe lo que hacemos nosotros, hermanos? Ganamos una familia, una persona, un discipulado, 10 lecciones y a la iglesia, y punto. Acá que venga y aprenda, que aprenda a congregarse, a ser fiel. Pero quiere que hasta en la casa les den el servicio dominical. Quieren que en la casa sea el culto de oración, la escuela dominical. No, hermanos. Es claro lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto en la palabra de Dios. No ha leído la palabra de Dios. No maneja la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios. Es importante. Esto es sabiduría. ¿Qué pasa cuando teníamos exámenes, hermanos? Especialmente en el colegio. Yo era profesor de colegio, hermanos, en Ceballos. Y la semana de exámenes, el bus, hermanos, era un silencio, porque todos estaban dándole la última ojeada, hermanos. Una repasada, pero de esas. Y primera vez lo que estaban leyendo, lo que iban a dar para el examen. A última hora improvisando. Por eso tanto fracaso, aún en la vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Mire el consejo que nos da la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos esto, hermanos. La leche espiritual no es adulterada, no tiene agua, es pura la palabra de Dios. Aquí no hay herejías, aquí está toda la verdad y vas a crecer conociendo la verdad. Pero si creces solamente con el mensaje de un orador y carismático y hablador, nunca vas a crecer. Es la palabra de Dios la que te da el crecimiento. Hermanos, ¿quiere ser causa de gozo en su iglesia y en su hogar? Entonces tiene que madurar, tiene que crecer. Hasta un beneficio le hacemos pues en la casa, un cristiano maduro. A ver, deme una característica de un niño, por favor. Llorón, por todo. Ay, es que en la iglesia no me saludan, es que no me pusieron parte del coro. Ay, es que me llamaron la atención porque no voy bien vestido. Ay, que no, ya no vuelvo más. Por Dios, viejos. Viejos. Se quedaron como niños, lloran por todo. Y aquí uno tiene que decirle, aló hermano, bueno, es que se ha ido resentido, perdone. No, pues hermanos,
Tenemos que madurar. Tenemos que, le hace un bien hasta su hogar. Si es un hombre, hasta su esposa. Qué bueno tener un hombre maduro, no un niño llorón. Amén, hermanos. Crecer en la fe, en el conocimiento. ¿Qué más dijo segunda de Tesalonicenses 1:3? Vamos a ver, crecer en amor. Dice ahí en segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ahí va el segundo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Abunde el amor. El amor. Hermanos, afuera nos maltratan, a veces en la casa tenemos conflictos. La gente viene a la iglesia para encontrar primero el amor de Dios y el amor de los hermanos. Un amor incondicional a pesar de lo que es el hermano. Es un amor ágape como el de Dios. Dios nos ama a pesar de, no por qué, sino a pesar de. No porque eres fiel, no porque eres sabiondo, a pesar de todo Dios nos ama. Y ese amor debe crecer en la iglesia. Le amo al hermano a pesar de que está niño, pero tengo la esperanza de que va a crecer. A pesar de que es conflictivo porque es llorón como niño, pero sé que va a crecer. A pesar de todo, hermanos, tenemos que crecer en amor. Eso es lo que da gozo a la iglesia. Eso le hace fiel a una persona, porque no huye, porque ama primero a Dios, ama la obra y nunca ve a los hermanos sus errores y defectos. Y a pesar que los tengan, los sigue amando, hermanos. Los sigue amando. El cristiano maduro vence todas las barreras del odio, de la envidia, del resentimiento, del egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque su entrega total es a Dios, no a la gente, a la obra. Y de ahí, hermanos, se desprende la entrega a los hermanos. El amor de un cristiano, hermanos, sobreabunda, se desborda en cada acción, palabra y obra. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Hermanos, el amor de un cristiano maduro no es fingido. No tiene que hacer esta sonrisa, hermanos, improvisada, hermano. Y por dentro, hermanos, es otra cosa. Es sencillo, natural. ¿Sabe por qué? Porque proviene de Dios mismo. Porque es fruto del Espíritu el amor. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es primerito? Amor. Ha madurado, ya depende del Espíritu, no de la carne. Una iglesia donde los miembros buscan madurar en el conocimiento y en el amor. Es una iglesia con poder. Es una iglesia útil que cumple con la gran comisión. Esta semana que estuve en Miami, me decía Anita, que la mayoría le conoce, pastor, ¿qué han hecho ustedes por la pandemia en el Ecuador? Digo, aislarnos. Asistir ahora a la iglesia y bien separados, y tan separados que ya ni quieren venir. Dice, hermano, porque aquí las iglesias han recogido tanta comida y no chatarra. Yo, dice, tenía vergüenza y me puse en la fila. Qué calidad de comida que nos han dado para pasar esta pandemia. Qué amor a toda la gente, y no porque sea negligente, a cualquiera que se acercaba por necesidad le daban, por amor a Dios. Y por amor a Dios, amor a su creación, a sus hijos. La iglesia debe sobreabundar en amor. Esto es lo que quiere Dios, hermanos. Una iglesia donde los miembros buscan madurar en el conocimiento y en el amor es una iglesia con poder. Es una iglesia útil. Cumple con la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Compartir el evangelio a toda criatura para que salve su alma del infierno. Esa fue la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, y también debe ser una preocupación nuestra, del pastor de una iglesia, de los líderes y de todos sus obreros. El crecer y el madurar en la fe y en el amor. Hermanos, esto es importante. Ahí en Primera de Tesalonicenses, un poquito atrás, capítulo 3 y el verso 12. Primera de Tesalonicenses 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Y para quién? Y para con todos. Nosotros como cristianos
hermanos, tenemos que amar a todos. A todos. Yo sé que habrá amistades íntimas, pero a todos tiene que ser el amor, no solamente a los que me convienen, a todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. A pesar de que algunos que han quedado como niños, algunos tienen y dan dificultad, así les amamos a vosotros. Tenemos que crecer en amor. Y ahí vamos a ser, hermanos, a ser causa de gozo en la iglesia. Número 3. Según dice aquí la palabra de Dios, volviendo a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 1 y el versículo 4. ¿Recuerdan que leímos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 y 4? Vamos al 4 ahora. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Mire, qué lindo salir como pastor y por donde voy a decir, qué iglesia que Dios me ha dado, Señor, que nos ha dado. La iglesia bautista fundamental de Pincho, qué preciosa que es. Cómo los hermanos han crecido, cómo han madurado en la fe, cómo conocen la palabra de Dios. Les encanta los talleres, las predicaciones, les encanta, hermanos, las conferencias internacionales, locales. Hermanos, cómo dan, hermanos, su vida por la obra de Dios. Y de paso, hermanos, mañana, desde las 8 de la mañana, hermanos, por vía internet comienzan las conferencias Fuegos de Evangelismo que se han estado programando. Habla de guerra espiritual. Lunes, martes, miércoles, terminamos el jueves, de 7 al 10. En la mañana, hermanos, es para pastores, líderes y obreros de las iglesias. Y en la noche, desde las 7, pueden ver todas las personas. Hermanos, aquí en esta iglesia gastamos miles de dólares antes de la pandemia. Ustedes conocen, hermanos. Nosotros pagamos, hermanos, los pasajes de vuelo de los predicadores, hospedaje, ofrendas. Hermanos, y los que más vienen son de otras iglesias. Y nosotros no hacemos caso, no queremos madurar, estamos bien cómodos en la casa haciendo otras actividades. Por eso es que no crecemos, por eso es que no somos fieles a la obra. En cambio hay personas, Dios mío, tienen esa hambre, esa sed, hacen lo que puedan hacer por estar presentes en una conferencia, en una predicación. Esas pocas personas, qué gozo dan, hermanos. Aquí dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Era una iglesia de ejemplo. Nosotros como Iglesia Bautista Fundamental de Pincho tenemos que ser ejemplo, hermanos, en haber crecido, madurado en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que haber crecido, hermanos, en el amor y ser ejemplo para los demás. Que seamos realmente luz para los demás, no tinieblas. Que puedan confiar en nosotros, que aquí sale buena doctrina, sana doctrina de la palabra de Dios, que la gente aquí es sabia, es inteligente, es prudente, que puede ayudar, que puede ser útil en otros lugares. Hermanos, el ejemplo que podamos dar a las demás iglesias es el producto de la madurez del conocimiento y del amor de cada uno de los creyentes. Esto redunda, hermanos, ¿sabe qué? En nuevas obras, en almas salvadas, en un trabajo eficaz, en la proclamación del Evangelio por todo el mundo. Una iglesia madura es responsable, diligente, edifica a las personas, se preocupa por los perdidos, crece, se renueva cada día. No nos enquistamos, hermano. No estamos en lo mismo y en los mismos. Hermanos, por eso es que cada año un predicador diferente para el campamento de jóvenes, hermanas que enseñan para las mujeres, hemos traído de todo lado, hermanos. Nunca nos dormimos en esta iglesia. Amén, hermanos. Y mientras hay oportunidad, lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Nunca perdemos el ánimo. ¿O nos ha visto perder el ánimo? Hermanos, ahorita estamos en construcción, en medio de la pandemia, y miren cómo sigue avanzando. Y queremos ver esto construido. Tenemos que crecer para ser ejemplo. Número 4, tenemos que crecer en paciencia. Aquí dice la palabra de Dios claramente. Es muy claro, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Paciencia. La madurez requiere paciencia.
Paciencia para crecer, para madurar. No es de la noche a la mañana que usted va a ser un ángel. Va a ser sabio en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesita paciencia, el orar, la Biblia, el obedecer, el crecer, el estudiar. Necesita paciencia. La madurez, el crecimiento suyo es una obra de paciencia, de esfuerzo, de trabajo. Es algo, hermanos, que no es por arte de magia, abracadabra y usted es súper espiritual. No, no, hermanos. No es así como las cosas y las personas cambian en la vida cristiana. Es con paciencia que se ponen bases firmes, sólidas. Hermanos, ¿para qué? Para que podamos ser personas permanentes, de calidad. Mire, nosotros como iglesia de Pinjo tenemos ya 21 años, vamos para los 22. Aquí hay personas que empezaron esta obra. Levanten la mano, ¿quiénes empezaron ahora en Pinjo? ¿Hay personas? La hermana Yadira. Wider, ¿de qué edad estaba Wider? 3 años Wider, cuando empezamos Pinjo. ¿En dónde comenzamos? En una tiendita rentada, de la esquina a 1,5 cuadras para allá. Una tiendita, donde alcanzábamos ajustados 40 personas no más. Le dividimos con madera triples para los baños y una pequeña cocina, increíble. Donde teníamos la escuela dominical, pasando la calle en la casa de un hermano, en el patio, los niños en las gradas dibujando. Pero con paciencia, tenemos lo que tenemos. No nos hemos desanimado, no hemos vuelto atrás. Y estamos pensando en más. Hasta cuando el Señor nos dé fuerza tenemos que desgastarnos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué estamos aquí, hermanos? Algunos ya están 10 años en la iglesia, ya quieren jubilarse. Ya no quieren ni venir. Algunos son hasta de la 3ª y 4ª edad, hermanos, en la vida cristiana. Todo quieren al 50%. No, no es así, hermanos. Tenemos que continuar adelante con paciencia. Solo con paciencia se ora, solo con paciencia se lee la Biblia, solo con paciencia se obedece, se comparte, se edifica. Solo con paciencia se soportan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades y hasta las persecuciones. Y hasta las persecuciones. Por miedo a la pandemia no ha venido Javier Moreno. Es uno de los que me acompañó en 1994 a abrir la obra de Patata. Ya les voy a poner aquí la foto de cómo quedó, hermanos, el auto de Javier Moreno, el papá de María Gracia. Hermanos, apedreado, hundido las latas, hermanos, roto los parabrisas, los vidrios, todo, hermanos. Corrió peligro su vida. Porque cuando bajaba, hermanos, salía de Patata y una pendiente así, un bus de la cooperativa Patata le arrinconaba así para que se vaya, hermanos, al río. Y hasta ahora son fieles, nunca retrocedieron, hermanos. A otro le das un tingazo, ya no vuelven más. ¿Dónde está la paciencia? Tenemos que crecer si queremos ser útiles. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos han confundido la paciencia con impavidez, con pereza, con negligencia, hasta con irresponsabilidad. Algunos cristianos parecen esos adolescentes lentos para todo. ¿Ha visto cómo son de lentos ahora los adolescentes? Ajo, pero esas manos, los dedos. Yo no puedo, hermanos. Yo con este dedo índice estoy así en el celular mandando un mensaje. Oído, hermanos, pero qué velocidad. Pero para otras cosas son lentos. Mi amor, tienda la cama. Ya voy. Ya haciendo esta cosa, ya voy. Y así somos como cristianos. Hermano, lea la Biblia. Ya voy. Ore, ya voy. No, hermanos, tenemos que ser diligentes. ¿Quiere usted ser causa de gozo para Dios, para su iglesia? Entonces, por favor, crezca, madure, por favor. Cuando crecemos en el conocimiento, crecemos en amor. Cuando crecemos siendo ejemplo. Hermanos, cuando crecemos en paciencia, nos lleva a la madurez espiritual para poder ser útiles en la obra del Señor. Y solo Cristo puede hacer eso por nosotros, hombres y mujeres maduros, cuando dejamos que Él sea quien tome el control de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Solos no podemos. Vamos a terminar leyendo Filipenses capítulo 2, los versos del 12 al 16.
Hermanos, es que bíblicamente, cuando crecemos en el conocimiento, crecemos en amor. Cuando crecemos en amor, crecemos siendo ejemplo. Cuando crecemos siendo ejemplo, crecemos en paciencia. Hermanos, y cuando crecemos en paciencia, nos lleva a la madurez. Es increíble. Esto es progresivo. Filipenses 2, desde el verso 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con amor y temblor. No espere que alguien le vea, no espere que alguien le diga, aún en la ausencia del líder, a pesar que usted no le vea a Dios, pero nos está viendo Él, haga bien las cosas. Haga bien las cosas, no solamente cuando le ven. No sea como el empleado que cuando sale el empleador o el jefe, híjole, se desgastan en vaguería. Pero entra el jefe y empieza en ese momento ahí, como que están haciendo algo. No. Haga las cosas siempre bien, dice aquí la palabra. El verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, si queremos crecer y madurar, tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros ese deseo, hermanos, para crecer en el conocimiento, en la fe. Que ponga ese deseo en nosotros para leer la Biblia, ese deseo para orar, ese deseo para obedecer, para ser de buen testimonio, para tener amor, para tener paciencia. Él pone en nosotros para que mañana usted no se gloríe, se jacte de que es por lo que es gracias a sus esfuerzos. Es porque Dios pone en usted. Y el verso 15 dice, el verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, hermanos. No es que andas, hermano, con la Biblia bajo el brazo y aparece desodorante. Asidos, leyendo todos los días, creciendo en el conocimiento, leyendo, obedeciendo, poniendo en práctica. Y de esa manera seremos irreprensibles. Y la gente va a ver ese testimonio. Y el apóstol Pablo, ¿para qué? Darme cuenta que no he trabajado en vano. Hermano, estas obras tienen años. Yo he visto iglesias de años vacías, sin hacer nada. Hermanos, nosotros no queremos eso. Dios no quiere eso, que estos sean elefantes blancos. Dios quiere que cada uno sea un siervo útil, que sea diligente. Y primero, hermano, vamos a causar gozo a Dios y a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser personas de gozo y útiles? Creciendo y madurando. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Bueno, les dejo un desafío. Han crecido tantas las personas que han aceptado a Cristo, que quieren discipularse. Usted nada más diga: pastor, yo le ayudo. Delégueme una pareja, 2 parejas, por vía Zoom, yo les doy discipulado. ¿Por qué no alcanza el tiempo? Todos los días, y ahora faltan días y horas para edificar a la gente. Entonces la iglesia que es útil, la iglesia que ha madurado, porque la iglesia somos nosotros, va a empezar a trabajar incondicionalmente, a poner, hermanos, un grano más de arena en la obra del Señor. Hágalo y va a sentir gozo y usted mismo va a madurar. Mire, cuando uno es maestro se llama la enseñanza-aprendizaje, porque uno tiene, hermanos, que averiguar, investigar para dar una clase. Aprenden sus alumnos y aprende el maestro también. Es la única manera de crecer. Enseñando es que uno también se enseña y crece y madura. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, pongas en nosotros el querer, el hacer tu voluntad.
Que seas tú que pongas en nuestras vidas esa carga, esa necesidad para madurar, para ser fieles, para ser útiles y producir gozo a tu persona y también a la iglesia. Beneficiarnos nosotros, la familia, la humanidad, y ver cómo la iglesia crece y florece. Porque hay personas activas, personas que con pasión están trabajando, a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier circunstancia, incondicionalmente, porque han crecido en amor, en paciencia, en fe, y ahora son ejemplo de virtud, por amor a Dios y por amor a los perdidos. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, bendícenos del resto de esta semana, y bendice las conferencias Fuegos de Evangelismo que empiezan el día de mañana. Gracias por mi hermano, por mi amigo, el pastor Hermes Fernández, que es el director de las conferencias. Gracias por mi hermano, mi consiervo, mi amigo, el pastor Ezequiel Salazar, por Víctor Rose, que están haciendo un tremendo esfuerzo para que estas conferencias sean de lo mejor, para todo el mundo hispano, para todos los hispanohablantes, para todos los pastores, siervos, obreros y cristianos de Hispanoamérica y de todo el mundo. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esta predicación, esta enseñanza de esta noche haya puesto en nosotros esa inquietud para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, pedimos que tus bendiciones se derramen abundantemente sobre cada uno de nosotros, tus cuidados y tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.